Lo vamos a repetir la próxima semana en la práctica. Este viernes lo van a repetir en su seminario correspondiente, así que se les va a quedar. Incluso yo diría, porque he visto las diapositivas de los dos grupos, las patologías que siguen a los síndromes de condensación del parénquima pulmonar. Ahora nos vamos a referir a la pleura, ¿sí? ¿Qué son las pleuras? Son unas membranas de tipo seroso, ¿verdad? Que van a ir a proteger, ¿qué cosa? El parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y toda la caja torácica. Son dos pleuras, una visceral que está en estrecho contacto con el parénquima pulmonar y una parietal que va a estar cubriendo todas las demás estructuras, ¿correcto? Y en el intermedio de ambas va a haber un líquido normal, pleural, que se produce a una razón diaria normal y que tiene la función de lubricar estas dos membranas y de permitir el movimiento pasivo de una contra otra durante el movimiento respiratorio normal. ¿Sí? Esa es la función de la pleura. La composición de esta pleura, como vemos allá, lo que les decía, tiene una formación diaria a razón promedio de 0.1 a 0.2 ml por kilogramo de peso, ¿sí? Eso se considera normal. Y la composición, como vemos aquí, es una composición muy parecida a la del plasma en cuanto a volumen, celularidad, contenido de linfocitos, proteínas, glucosa, LDH, y el pH es muy parecido al plasma sanguíneo, ¿sí? Y por eso vamos a tratar de equiparar estos valores con los valores plasmáticos al hacer un diagnóstico diferencial de trasudado versus exudado. En cuanto a la anatomía de la zona, en realidad solamente les presento en esta diapositiva unas ciertas curiosidades importantes de tomar en cuenta para hacer estos diagnósticos diferenciales. La pleura parietal depende de una irrigación arterial y venosa sistémica. En cambio, la visceral depende de una irrigación bronquial pulmonar exclusivamente, ¿sí? Los linfáticos de la pleura parietal tienen una comunicación con el espacio pleural. Esto es muy importante porque es esta pleura una de las estructuras formadoras de líquido pleural. Tiene unos estomas con un diámetro de 2 a 6 micrómetros que van a permitir la liberación de este líquido al espacio pleural. En cambio, la pleura visceral tiene un plexo linfático, ¿sí?, que nunca va a permitir la desembocadura del líquido al espacio pleural. Esa es la diferencia. La inervación parietal es sensitiva, tiene nervios sensitivos. A través del nervio frénico va a transmitir por dolor referido y a distancia, va a transmitir el dolor de esta pleura hacia el hombro y el vértice pulmonar y cuello cuando está afectada la pleura diafragmática. En cambio, la visceral no tiene inervación sensitiva dolorosa, ¿sí? Todo lo que está en contacto con el parénquima pulmonar no va a tener sensibilidad. Aquí están los estomas de los que hablábamos, ¿sí? Aquí vemos la pleura de qué tipo. Si están aquí los alvéolos, visceral, ¿verdad? Y aquí está la parietal. Aquí la pleura, y aquí está entre ambas el espacio pleural o la cavidad pleural. Y estos son los estomas de la pleura parietal que van a permitir el drenaje, o sea, la liberación desde los capilares de esta pleura parietal hacia el espacio pleural y el drenaje a su vez. El líquido pleural que ingresa al espacio pleural proviene de los capilares pleurales, del espacio intersticial, vasos linfáticos intratorácicos y también de la cavidad peritoneal. Cada uno de ellos tiene diferentes mecanismos de formación. El movimiento del líquido pleural está determinado ¿por qué? Por las fuerzas de Starling. ¿Qué dicen las fuerzas de Starling de intercambio transcapilar? Que depende de una presión hidrostática sobre una presión oncótica, ¿verdad? Una presión hidrostática capilar y una presión oncótica intravascular que depende de la cantidad o del peso molecular de las proteínas grandes, ¿verdad? Que si en su ausencia va a hacer que el líquido
¿qué va a ocurrir? Trasude por fuera del espacio, ¿sí? Entonces esto va a determinar un gradiente que va a permitir en situación de homeostasis que este líquido se forme al mismo tiempo que se reabsorba y no se acumule. Cuando fallan cualquiera de estos mecanismos o formadores o de reabsorción, entonces vamos a tener un residuo grande de líquido con lo que se denomina derrame pleural, ¿sí? Aquí vemos el detalle de lo que son la presión intrapleural normal de 5 centímetros de agua, el volumen fisiológico que debiéramos encontrar promedio en un adulto normal de hasta 15 ml, bueno, en otros libros dice hasta 25, y la formación y absorción tienen que estar equilibradas para que no exista un aumento de volumen a este nivel. ¿Qué es el derrame pleural? Es una acumulación patológica, ¿sí?, de líquido en la cavidad pleural, cuando se produce un desbalance entre la producción y la absorción de este líquido. Pueden haber hasta 50 causas, múltiples causas que van desde las farmacológicas, patología sistémica, otro tipo de patologías que van a comprometer tanto la presión hidrostática como una disminución de la presión oncótica o alteración de la filtración o absorción linfática que van a derivar en un derrame pleural. Aquí vemos, por ejemplo, un incremento de la presión intracapilar. ¿Qué efecto va a tener? Incremento de líquido intersticial a más de 5 gramos. Ejemplos de esta causa son la insuficiencia cardíaca congestiva, el derrame paraneumónico secundario a una neumonía, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, un trasplante pulmonar. Por otro lado, aquí tenemos otro tipo de causas, por ejemplo, disminución del drenaje linfático, ¿sí? Tenemos una comunicación pleuroperitoneal, interrupción del conducto torácico sanguíneo por hidrotórax o gilotórax. Y aquí a seguir tengo una lista de una serie de posibles causas de enfermedades que pueden derivar en derrames pleurales. Agentes físicos, tratamientos con yodo, ¿sí? Yodo radioactivo. ¿En qué casos los pacientes reciben yodo radioactivo? Pacientes con hipertiroidismo o con nódulos hiperfuncionales que pues van a llegar a ser tratados con yodo antes de derivar en una cirugía. Quemaduras eléctricas, radioterapia, o las iatrogénicas, por otro lado las neoplásicas, carcinomatosis pulmonares, pleurales, síndromes mieloproliferativos, mielomas, etcétera, y fármacos. Vemos aquí una serie de fármacos que pueden estar asociados a un compromiso capilar, ¿sí?, de la presión transcapilar con aumento de la presión hidrostática, nitrofurantoína, bromocriptina. ¿Para qué se usa la nitrofurantoína? Es un antiséptico urinario, ¿verdad? La bromocriptina, un inhibidor de la lactancia. La procarbacina, el dantrolene sódico. ¿Han escuchado hablar del dantrolene sódico? Es un medicamento que se utiliza para revertir o para controlar la hipotermia, o más bien la hipertermia maligna secundaria al uso de succinilcolina, que es un relajante muscular despolarizante de acción ultra rápida para la inducción de secuencia rápida, o también sirve para tratar esta hipertermia maligna secundaria a los halogenados como el alotano. La mitomicina, que son citostáticos, el metronidazol. ¿Qué es el metronidazol? Antiparasitario. Amiodarona, antiarrítmico. Fenitoína, anticonvulsivante, betabloqueadores, etcétera. Propiltiuracilo, ¿en qué se utiliza? Hipertiroidismo. La ergotamina, leomicina. Tenemos citostáticos, ¿no? O sea, hay múltiples fármacos que pueden estar relacionados con derrames pleurales. Enfermedades inmunológicas. Ven ahí, hay más de 50 posibles causas que pueden derivar por un motivo o por el otro. En realidad son tan sencillos como un aumento en la producción por aumento de la presión hidrostática, un aumento de la presión oncótica o un compromiso en el drenaje linfático. Ahí vemos algunos ejemplos de enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta de tejido conjuntivo, espondilitis anquilosante, linfadenopatías, sarcoidosis,
aspergilosis, rechazo post-trasplante pulmonar, otras causas de derrame pleural por disminución de la presión oncótica, la hepatopatía crónica, el síndrome nefrótico, las hipoalbuminemias de otras causas, ¿cuál se les viene a la mente? Una desnutrición crónica severa, por ejemplo, que acaban de llevar, las infradiafragmáticas y digestivas, roturas esofágicas. ¿Por qué motivo se puede romper el esófago? Por una causa iatrogénica, ¿verdad? Una endoscopía digestiva alta, en la cual existe algún grado de estenosis u obstrucción que genere una laceración del esófago. Escleroterapia de las varices esofágicas. ¿En quiénes se hace la escleroterapia de las varices esofágicas? En pacientes que están cursando con una hipertensión portal secundaria de una patología de hepatopatía crónica, ¿verdad? Cirugías abdominales, peritonitis, enfermedades inflamatorias intestinales, infartos, angiomas, absceso hepático, obstrucción de vía biliar, pancreatitis, pseudoquiste pancreático, síndrome de Meigs, posparto, trasplante hepático. ¿Ven? Hay muchísimas causas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca congestiva, tromboembolia pulmonar, pericarditis constrictiva, obstrucción de vena cava superior, etcétera, etcétera, etcétera. Ven, ruptura de aneurisma disecante, infecciosos, tuberculosis, parasitosis, micosis, virales, otros, asbestosis, uremia, linfangioleyomatosis, histocitosis, muchas causas que van a dificultar un poco llegar al diagnóstico específico etiológico, ¿sí? La fisiopatología, como se las dije, tiene relación con un aumento de la presión hidrostática de los capilares pleurales o una disminución de la presión oncótica que determinan el pasaje del líquido pleural y acumulación en forma pasiva como trasudado, ¿sí? En este caso, el epitelio endovascular y el linfático es normal, es decir, no hay datos de inflamación. Este tipo de trasudados tienen una etiología sistémica y van a comprometer a ambas pleuras, ¿sí? Causas las más comunes en las que hay que sospechar en primera instancia la insuficiencia cardíaca por aumento de la presión hidrostática. Ya sabemos que ocurre en una falla cardíaca múltiple con una dificultad de bomba, de impulsar en un volumen sistólico efectivo todo el contenido ventricular de sangre hacia la circulación sistémica y pulmonar, y por tanto esta se acumula y trasuda, ¿sí?, al exterior, formando o generando un aumento de la presión hidrostática y por tanto un trasudado. Síndrome nefrótico, cuya causa principal es una disminución de la presión oncótica, ¿sí?, que vamos a ver que tiene una causa o de origen en la permeabilidad a nivel vascular de los glomérulos, y la insuficiencia hepática también por causa de una disminución de la presión oncótica. Como vemos acá, ocurre eso, un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica, que van a generar un aumento de la producción y una disminución de la absorción de este líquido. Es de compromiso sistémico, no tiene relación con la inflamación. Los capilares y los vasos linfáticos están indemnes y tiene características sobre todo bilaterales sistémicas. Ese es el trasudado. En el exudado, en cambio, tiene que ver otro tipo de etiopatogenia. Básicamente existe una hiperpermeabilidad o un aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí?, por vamos a ver ahora una serie de etiologías que van a derivar en una afectación más bien de esta pleura por un proceso patológico que va a derivar en una inflamación y que va a generar un aumento de la permeabilidad de estos vasos capilares de este espacio. Por otro lado, puede existir una disminución del drenaje linfático, ¿sí?, y esto deriva en una acumulación de líquido que produce este líquido de tipo exudado va a ocurrir no tan de manera pasiva como el del trasudado, sino que aquí, como hay un aumento de la permeabilidad, no solamente va a trasudar líquidos, sino va a trasudar agua y proteínas y otro tipo de células. Entonces esta liberación de tipo exudativo va a ser activa y es secundaria a un proceso inflamatorio activo con compromiso del epitelio y de los vasos linfáticos, altera su permeabilidad, es de predominio local, puede ser en un solo pulmón,
¿sí? En un hemitórax, y las causas más importantes en las que debemos pensar o considerar para hacer diagnósticos diferenciales, la neumonía y el cáncer pleural. Entonces vemos dos tipos de etiopatogenias, ¿sí? Por un lado, un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica. Por otro lado, un aumento de la permeabilidad vascular capilar con una alteración o disminución del drenaje linfático. Aquí hay un proceso inflamatorio, en el otro no existe un proceso inflamatorio, el otro es un proceso pasivo, este es un proceso activo. Aquí hay liberación no solamente de agua, sino proteínas y células. Al otro lado hay más un componente líquido, agua, trasudado, pasivo. ¿Sí? En el otro sistémico, este es local. Básicamente eso. Y en el gráfico lo vemos acá de esta manera. ¿Sí? Existe entonces, hemos dicho, una hiperpermeabilidad y un compromiso del drenaje linfático que van a derivar en la pérdida de líquido, alteración de la permeabilidad, obstrucción del drenaje linfático y por tanto acumulación. Causas de exudado también son muchas, pero tienen otro tipo de relación, son más de tipo inflamatorio, infeccioso, y aquí vemos dentro de las infecciosas la tuberculosis, asbestosis, neumonías que acabamos de revisar con el doctor Suárez, virus, hongos parasitarios de origen neoplásico, ¿sí? Propagación directa o metastásica, los mesoteliomas, sarcoma de Kaposi, VIH positivo, embolia pulmonar, extensión de enfermedades del aparato digestivo, pancreatitis también puede ser una causa y pueden coexistir en este caso trasudado y exudado, absceso subfrénico, hepático, perforación esofágica también, enfermedades colágeno-vasculares, también medicamentos y otro tipo de componentes. Y aquí también vemos que se van a incluir el hemotórax y el quilotórax, que son sobre todo de origen traumático. Entonces, en este cuadro vemos un resumen de ambas causas: desbalance de la presión hidrostática, desbalance de la presión oncótica, en esta causa insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar y atelectasias, desbalance de la presión oncótica, hipoalbuminemia de cualquier causa, cirrosis, falla hepática, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, trasudado. Y en este caso, en este otro compartimiento, hiperpermeabilidad capilar, puede ser traumática o iatrogénica. La hiperpermeabilidad capilar va a derivar o puede ser secundaria a neumonía, síndrome de distrés respiratorio del adulto, pancreatitis, peritonitis o neoplasias o tromboembolia pulmonar, que me van a llevar a un proceso inflamatorio y exudado, ¿sí? Traumáticas o iatrogénicas, aquí que es nutrición parenteral, vías venosas centrales, endoscopías, etcétera, pueden generar una lesión traumática, hemotórax o quilotórax, y finalmente pueden derivar en una infección, en un proceso infeccioso acumulativo en ese exudado, en edema. Entonces, ¿cuál es el método de abordaje de estos casos? Cuando sospecho de este caso, hacer una exhaustiva historia clínica, que es siempre muy importante, una adecuada anamnesis, todos los antecedentes patológicos, no patológicos, quirúrgicos, traumáticos y antecedentes, todo lo que hubiera alrededor de este evento, a partir del cual el paciente tiene una manifestación de dolor torácico, disnea y otro tipo de manifestaciones. Entonces debo hacer un examen físico exhaustivo, solicitar estudios de imagen pertinentes y una toracocentesis para hacer el diagnóstico diferencial de trasudado o exudado mediante un citoquímico y un citológico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas típicas? Paciente que viene con disnea, tos seca irritativa, dolor torácico opresivo de tipo pungitivo, tipo pleurítico, relacionado sobre todo con la respiración. Así viene este paciente. Entonces hay que empezar la historia clínica. Al examen físico puede o no puede haber, dependiendo de la magnitud del derrame pleural, puede existir o no una desviación de la tráquea, que no es totalmente determinante en un derrame pleural, una asimetría del tórax con abombamiento de cuál de los hemitórax, del hemitórax afectado, por supuesto dependiendo de la magnitud del derrame, una alteración o compromiso de los movimientos respiratorios. Esto es al examen físico directo, a la observación, con horizontalización de las costillas y aumento de los espacios intercostales. A la palpación 33, que vamos a encontrar una alteración de las vibraciones vocales. El paciente
va a tener ausencia de las mismas, disminución de la elasticidad y expansibilidad de la caja torácica. A la percusión que vamos a encontrar en el lugar del derrame pleural, matidez, presencia de líquido, ausencia de timpanismo, o sea, es decir, va a estar ausente la hipersonoridad durante la percusión. Y a la auscultación, ausencia de murmullo vesicular, ¿verdad? Puede haber pectoriloquia, egofonía, soplo pleural, que nos pueden ayudar. Pero definitivamente, bueno, ¿qué hay que hacer en estos casos de sospecha? Con el antecedente, una adecuada anamnesis, pedir inicialmente una radiografía simple de tórax, ¿verdad? Un derrame pleural, definitivamente tiene que empezar por este protocolo. Hemos dicho imágenes y finalmente una punción y hacer una citología de líquido para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué nos va a permitir esta radiografía? Es el estudio inicial ante la sospecha de un derrame pleural. Permite visualizar entre 50 a 200 ml de pérdida de líquido pleural. Puede ser, incluso si está libre o loculado, en uno o varios lóbulos, subpulmonar, cisural o mediastínico. Si es que la cantidad de líquido es muy pequeña, menor a 50 ml, entonces se debe solicitar una placa de tórax en decúbito lateral o decúbito dorsal, ¿sí? Que nos va a permitir ver volúmenes menores a estos 50 ml. Y si aún así hay sospecha y no hay una buena visualización, hay que pedir una ultrasonografía o una ecografía o un EcoFast, que nos va a permitir ver volúmenes tan pequeños como 5 ml de pérdida de derrame pleural. La tomografía no es de elección ni la resonancia magnética y de hecho no están indicadas en el protocolo actualmente para derrames. El FAST es pero es operador dependiente, ¿no? El que la haga tiene que conocer y tiene que saber hacerla en menos de 5 minutos. ¿Cuáles van a ser los signos radiológicos que debemos buscar en esta radiografía o en esta placa? TA de tórax, paciente de pie. Este es el lado del derrame, por supuesto, ¿verdad? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, muy bien. ¿Qué es lo primero que ven en la placa? La identificación, que sea del paciente que están estudiando, ¿verdad? Que no esté confundida la placa, que esté adecuadamente colocada. Entonces van a ver aquí una opacidad del hemitórax comprometido. Puede haber o no una desviación contralateral del corazón y de la tráquea si es que es masivo este derrame. Separación de los espacios intercostales y descenso del diafragma contralateral, aumento del hemitórax que está comprometido o afectado y por supuesto ausencia del broncograma aéreo por la presencia de este líquido. Borramiento de los espacios costofrénicos y cardiofrénicos, ¿verdad? Costofrénicos y cardiofrénicos. La ecografía puede diagnosticar menos de 5 ml de derrame, pero el problema que tiene, como les digo, es operador dependiente, siempre y cuando se cuente con el dispositivo en el sitio donde se va a hacer el diagnóstico y se cuente con una persona con experiencia para hacerlo, es útil. Si no, ustedes se limitan a hacer la radiografía. Y bueno, hemos dicho que la de tórax no es ya la indicación en el protocolo actual de diagnóstico de derrame pleural, pero nos permite ver detalles interesantes cuando la efusión es de una causa no muy fácil de determinar. ¿Qué sigue después de los exámenes de imagen? Hacer una toracocentesis. ¿Qué es una toracocentesis? Es una punción previo consentimiento informado del paciente y de los familiares a nivel del séptimo, octavo espacio intercostal, línea axilar posterior, ¿sí? Haciendo la asepsia y antisepsia correspondiente, colocación de campos estériles, utilización de un trocar de un calibre interesante, puede ser un trocar largo número 14, una bránula 14, anestesia superficial de piel celular subcutáneo y se introduce a qué nivel, por encima del ángulo de la costilla, el ángulo o el borde superior, evitando el borde inferior, porque aquí está el paquete vástulo nervioso que nos podría dañar un nervio intercostal y generar una neuropatía post-punción. Entonces allá se hace una punción y se va avanzando lentamente, aspirando, inyectando, aspirando segundo a segundo, y cuando lleguemos allá pues vamos a obtener inmediatamente la salida de líquido.
y este líquido, ¿qué hay que hacer con él? Pues llevarlo a una serie de estudios. ¿Cuáles son las indicaciones de la toracocentesis? Siempre en todo derrame pleural, excepto en pacientes con insuficiencia cardíaca que presenten fiebre, dolor pleurítico, ausencia de respuesta al tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva. Contraindicaciones: que en la radiografía tengamos un derrame pleural muy pequeño, o sea, menos de 1 centímetro entre la línea de derrame y la pared, que el paciente tenga un INR prolongado, una falta de cooperación del paciente o que el paciente rechace el procedimiento o la familia rechacen el procedimiento. Complicaciones: si es que no ponen la anestesia adecuada y lo hacen sin previo advertencia al paciente que van a proceder con la punción, pues puede generar un cuadro de estimulación vagal con bradicardia, y en un paciente con insuficiente cardíaco puede derivar en una arritmia y en una parada cardíaca. Neumotórax, ¿sí? Si es que ustedes puede ser generar un neumotórax iatrogénico en realidad, si es que funcionan en una zona distante al derrame, en una zona de parénquima sano. Hemotórax también, si es que la técnica es muy traumática o han tocado el paquete vasculonervioso. Función de órganos, por supuesto que sí, pueden lacerar el parénquima pulmonar o pueden ingresar mucho más allá. Abdominales también, es por eso que es importante que reconozcan la anatomía: séptimo, octavo, espacio intercostal, línea axilar posterior, de preferencia si pudieran hacerlo bajo guía ecográfica. Infección, edema, equimosis son algunas de las complicaciones. Deben fijarse, una vez que obtengan el líquido, la apariencia externa macroscópica, el color, las características, la densidad, el olor, muchas características externas que por la turbidez, claridad, transparencia, les van a, solamente viendo eso, a orientar con el diagnóstico. La celularidad, la citología, hacer un cultivo, pH y medir la cantidad de glucosa en este líquido, ¿sí? Es necesario que se analice el líquido pleural en las siguientes condiciones físico-químicas que darán una dirección sumamente sugerente del origen del derrame por medio de la mnemotecnia A3Cs-PG. Apariencia, celularidad, citología, cultivo, estas son las 3C, pH y glucosa. A3C-PG, eso acuérdense. Obtienen líquido cefalorraquídeo. ¿Qué voy a pedir, doctor? Antes de que el doctor les diga, bueno, en macroscopía ustedes la van a ver. Celularidad, tienen que pedir inmediatamente pueden pedir una tinción de Gram, ¿sí? Citología, cultivo, un pH y una glicemia. El líquido de por características macroscópicas amarillo pajizo no puede ser normal, no tiene una sugerencia muy importante o significativa. Si es hemático, neoplásico o simplemente la punción ha sido de tipo traumática sobre el paquete. Turbio, empiema, lechoso, quilotórax, lesión traumática o colesterol. Negro, micosis, amarillo verdoso, artritis reumatoide, pus, empiema, viscoso, mesotelioma. Si el olor es pútrido, puede ser un empiema por gérmenes anaeróbicos. Si hay restos alimentarios, rotura esofágica traumática y iatrogénica. Si hay restos biliares, fístula biliar, lechoso, quilotórax o pseudoquilotórax. Si huele a anchoas, a pescado vencido, rotura de absceso mediano. Y aquí vienen lo que son los criterios de Light para hacer un diagnóstico diferencial entre trasudado y exsudado. Y este señor, pues, mide estos criterios, que son varios, y ahora les voy a mencionar y mostrar los 3 criterios claves que ustedes tienen que mirar, pero vean que acá pueden considerar la apariencia, ¿sí? El trasudado es transparente, en cambio el exsudado es turbio. El recuento celular, menos de 1000 en el trasudado, más de 1000 en el exsudado. Tipo de células mononucleares en el trasudado, polimorfonucleares en el exsudado. DHL menos de 200 unidades internacionales en el trasudado y en el exsudado más de 200. Relación deshidrogenasa láctica pleural versus plasmática, menos de 0.6 en el trasudado y más de 0.6 en el exsudado. Proteínas menos de 3 gramos en el trasudado, más de 3 gramos en el exsudado. Relación proteínas pleurales versus plasmáticas, menos de 0.5 en el trasudado, más de 0.5 en el exsudado.
Glucosa baja en el trasudado, normal en el exudado, pH normal en el trasudado y bajo en el exudado, ¿sí? Menos de, o más bien 7.2 a 7.4, un pH acidótico. La tinción de Gram es negativa en el trasudado y puede tener Gram positivos en el exudado. Aquí están los más importantes. Entonces, para diferenciar exudado y trasudado, los tres más importantes son la relación de proteínas de líquido pleural versus la cantidad de proteínas en el plasma o proteínas séricas. Debe ser mayor a 5 y si es mayor a 5 es un exudado. La relación DHL de líquido pleural versus el sérico o el plasmático mayor a 0.6, exudado. Y si la LDH o deshidrogenasa láctica en el líquido pleural es más de 2/3 del límite superior normal en plasma, también es un exudado. ¿Listo? ¿Y cuáles son los criterios modificados? Se han adicionado otro tipo de factores como son la presencia de colesterol. ¿Sí? En el trasudado es menos de 45 miligramos por decilitro menos o igual y el exudado es más de 45 miligramos por decilitro. La cantidad de proteínas menos de 2.9 gramos por decilitro en el trasudado, más de 2.9 en el exudado. Y la relación proteínas séricas y de líquido pleural menos de 1.2 en el trasudado y más de 1.2 en el exudado. Entonces, criterios de Light, ¿sí? Tenemos todo lo que hemos mencionado, los tres criterios. Uno o más criterios es exudado. Ningún criterio, trasudado. Las causas más frecuentes de unos y otros de exudado. Los más comunes, hemos dicho, cáncer, neoplásicos o paraneoplásicos, derrames paraneumónicos secundarios a un síndrome de condensación, tuberculosis, las más comunes. Los trasudados, insuficiencia cardíaca congestiva, izquierda, puede ser también, y cirrosis hepática. También está aquí el síndrome nefrótico, pero está en menos comunes. En las menos comunes, entonces, en el exudado, el TEP, artritis reumatoide, asbestosis, pancreatitis, postinfarto, trasudado, y posderivación coronaria, post-bypass. Saben que es un stent, un bypass, ¿verdad? Cuando le sacan una arteria axilar, mamaria, tibial y se la pegan a la coronaria que está obstruida. Eso es común, un exudado. Un trasudado, una hipoalbuminemia, diálisis peritoneal, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, estenosis mitral. Causas rarísimas, ahí vemos ahí las drogas que hemos mencionado, micosis, pericarditis constrictiva para el trasudado, síndrome de Meigs. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Definitivamente etiología dependiente, dependiendo de lo que obtengan en el líquido. Si es un exudado va a ser una conducta, si es un trasudado, obviamente a medida que van, ya tienen la idea de que es un exudado o un trasudado, entonces tienen que ir afinando su diagnóstico con la anamnesis y con la historia clínica. Los trasudados responden a tratamiento de la causa. Si es una insuficiencia cardíaca congestiva, pues bueno, vale, ya saben, ustedes ya saben cómo controlarla de alguna manera, ¿verdad? Si es que no es una insuficiencia cardíaca terminal, hay medidas farmacológicas, higiénico-dietéticas que podemos lograr para que este paciente tenga cierta calidad de vida y no tenga derrames tan frecuentes. La toracocentesis terapéutica solo se indica cuando hay un derrame masivo y causa una disnea severa, ¿sí? Los de origen maligno neoplásico deben ser tratados con quimioterapia o radioterapia. Pleurodesis química, ¿sí? Con citostáticos. Se inyecta un citostático entre las dos pleuras para que se adhiera, adhesioliza. Pleurodesis química, perdón. La reacción fibrosa oblitera el espacio y evita que se formen con más frecuencia estos derrames. El derrame paraneumónico secundario a neumonía no complicado responde a antibióticos sistémicos. Los mismos que le dan para la neumonía sirven para controlar este tipo de derrames. En los casos complicados, drenaje por tubo de toracostomía. La mayoría de los hemotórax se drenan con un sello de tórax, por una toracostomía sello de agua, y se requiere una toracotomía cuando no se pueda controlar la hemorragia, obviamente dependiendo de la magnitud de la pérdida de este hemotórax. Eso sería. ¿Dudas? ¿Está claro? Es fácil, ¿verdad? Tienen que aprender los criterios de Light, que son 3.
pero son 3 nada. Y las causas más frecuentes de unos de otros. No se pregunta más en el examen. Entender la patogenia de uno y otro es fundamental. Y ahora vamos con el tema de neumotórax, que es uno de los cuadros fundamentales al momento de estudiar atención primaria en trauma, ¿sí? El ATLS. Este tema me gusta mucho porque yo soy instructora ATLS y es uno de los temas que nos llevan a la necesidad de actuar inmediatamente, sin tener que esperar un estudio diagnóstico para después tratar la vida del paciente. Un neumotórax, atención, pone en riesgo la vida del paciente en cuestión de minutos. Entonces es importante que ustedes aprendan a diagnosticarlo clínicamente. La semiología es muy fácil, esta la están llevando ya hace tiempo, ¿verdad? La semiología de un derrame versus un neumotórax atención, la tienen que dominar. Nada más de ver al paciente, el cuello, las características del tórax, los ruidos respiratorios, sobre todo ser sistemáticos. Sistemáticos quiere decir ordenados. Ven al paciente y evitar estresarse, ¿no? Porque el paciente ya está estresado, está con falta de aire, con dolor, con disnea, taquicardia y en pre-shock, y ustedes no se pueden poner nerviosos, sino tranquilizarse, respirar y observar. Observar, tranquilos, y después de la inspección viene la palpación, la percusión, la auscultación, y al mismo tiempo pues van tomando unos datitos para hacer un diagnóstico más específico, pero en neumotórax atención no tienen tiempo. Simplemente ven la clínica, la semiología y resuelven. Ya luego le preguntan al paciente, ¿sí? Porque los pacientes con neumotórax atención, básicamente hay 2 causas, las traumáticas y las no traumáticas. Las traumáticas va a venir un paciente por accidente de tránsito, por hemorragia, otro tipo de traumas, ¿no? Politraumatizado, TEC, trauma de tórax, trauma abdominal, extremidades inferiores fracturadas, con sangre, mucha sangre. Es muy fácil de sospechar. Tienen que sospechar en primera instancia en un paciente en un accidente vehicular, porque es el que se produce al impacto directo contra el vidrio del auto y el volante, ¿verdad? Depende del tipo del impacto. Es lo primero que tienen que sospechar porque va a poner en riesgo la vida del paciente. Taponamiento cardíaco y neumotórax atención. Y luego, porque es el ABC, ¿verdad? Vía aérea, obstrucción, B, respiración y C, circulación. Ni siquiera la hemorragia va a matar tan rápido al paciente como un neumotórax o un taponamiento cardíaco. Bueno, eso es ATLS. Entonces, ¿qué es neumotórax? Es la presencia de aire en el espacio pleural, ¿sí? Hay una pérdida de la presión negativa dentro de este espacio intrapleural que causa un colapso ya sea parcial o total del parénquima pulmonar. Como vemos acá, un pequeño muñoncito de pulmón, ¿verdad? Todo esto es aire, ¿sí? Entonces, esto va a tener una repercusión mecánica respiratoria y un compromiso hemodinámico del paciente, por supuesto, porque va a desplazar este parénquima pulmonar y la presión positiva dentro de esa caja torácica va a desplazar todo el mediastino hacia el lado contralateral, se va a llevar la tráquea, se va a llevar los grandes vasos, se va a llenar de aire todo eso y va a provocar una disminución del retorno venoso, va a evitar que llegue sangre por las venas importantes hacia las aurículas, ¿sí? Y entonces que va a generar un colapso y un shock en este paciente, va a tener una repercusión hemodinámica que va a poner en riesgo su vida. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿De dónde puede provenir el aire? ¿Sí? A este espacio pleural, del parénquima pulmonar, si es que ha ocurrido una ruptura espontánea, iatrogénica, ahorita la vamos a ver, del árbol traqueobronquial, puede ocurrir una laceración traqueal, ¿sí? Durante un intento de intubación, le ponen, ay, no logro intubar, le ponen una guía metálica para ayudarse y la guía pasa el tubo endotraqueal hacia la punta y se llevan toda la tráquea. Entonces ahí obvio va a entrar mucho aire y va a generar un neumotórax. El esófago también, les dije, una endoscopía digestiva alta en una persona que tiene una colagenopatía y una alteración, ¿sí? De los tejidos digestivos, en este caso de esofágico, que va a generar una dislaceración fácilmente que puede provocar un neumotórax. Los órganos intraabdominales también pueden ser causantes, heridas penetrantes de la pared torácica, un balazo, impacto, arma de fuego, arma blanca,
trauma directo sobre el volante, en ocasiones por una combinación de fuentes, paciente que cae del bungee jumping al piso y obviamente el parénquima pulmonar estalla y sale líquido, sale aire hacia el exterior. Son muchas causas que hay que considerar de acuerdo al mecanismo de trauma. Entonces hemos dicho que el neumotórax puede ser traumático o no traumático o espontáneo. El espontáneo puede ser primario o secundario. Si es primario, no existe es idiopático, ¿verdad? No existe una patología de base. Si es secundario, pueden existir múltiples patologías de base, respiratorias o no respiratorias o sistémicas. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis quística, neoplasias pulmonares o infecciones. Y en el traumático puede ser iatrogénico o no iatrogénico. El traumático puede ser cerrado o puede ser penetrante, y el iatrogénico por accesos vasculares venosos, ¿sí? El que está aprendiendo a hacer vías venosas centrales, subclavias sobre todo, en un paciente intubado con ventilación manual y el que está ventilando no tiene experiencia y le da con todo a la bolsa, al ambú. Entonces en una de esas expansiones el otro está intentando poner la vía central y plum, se lleva el pulmón. Entonces esa es una causa. Otro tipo de procedimientos como las toracocentesis, ¿sí? Biopsias también son causantes. En cuanto a la fisiopatología, depende por supuesto de la cantidad de aire presente dentro de esta caja torácica, ¿sí? El aire acumulado en la cavidad pleural produce una compresión del pulmón, ¿sí? Al hacerse esta presión dentro de esta caja torácica positiva, ¿sí? Entonces va desplazando la caja torácica hacia el otro lado contralateral, presionando el mediastino. Disminuye la capacidad vital de este pequeñito pulmón e incrementa el gradiente alveolo arterial, es decir, que no permite el intercambio gaseoso, ¿sí? Con distintos grados de hipoxemia y disnea, que es la causa de la disnea. Los cambios fisiopatológicos van a depender, dijimos entonces, de la cantidad y si la magnitud del neumotórax y su presión es alta, puede llegar al colapso pulmonar total con desplazamiento mediastínico y repercusión hemodinámica, hemos dicho, ¿verdad? Un neumotórax simple, por laceración pulmonar, va a hacer que salga aire y se produzca un colapso pulmonar. Este es un neumotórax simple, ¿verdad? Este es un neumotórax abierto, iatrogénico, no iatrogénico, como quieran, una costilla que se fracturó, ingresa hacia la pleura, el parénquima pulmonar y genera neumotórax. El aire ingresa por la herida, es una lesión aspirante y colapsa el pulmón, pero se convierte en atención cuando existe una válvula unidireccional que permite el ingreso del aire pero no la salida, y esto hace que se acumule, aumente la presión, se genere presión positiva dentro de la caja torácica y desplace el mediastino contralateralmente, provocando una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Desvío mediastínico, traqueal contralateral con repercusión hemodinámica. Entonces, el espontáneo dijimos que podría ser primario y secundario, y el adquirido iatrogénico o traumático. El iatrogénico, procedimientos invasivos o barotrauma, que es el barotrauma, es el trauma generado en el parénquima pulmonar, secundario a un aumento de la presión positiva dentro de los alveolos, cuando se produce con la ventilación mecánica o con la intubación con ventilación manual a presión positiva. El que no sabe y le dice, por favor, ventílame mientras hago esta otra cosa, y el otro agarra ya todo pulmón, o agarra una bolsa de 5 litros a un bebé de recién nacido. Por supuesto se produce un barotrauma. Traumático abierto por herida penetrante, ya dijimos, o cerrado, contusión torácica con el volante, ¿sí? Y aquí vemos el espontáneo. Bueno, nuevamente ese cuadro como recordatorio. El primario, o que no tiene causa, dijimos, el idiopático, ocurre en personas sanas sin enfermedades pulmonares conocidas. De pronto está de lo más normal y debuta entre los 20 y los 40 años, sobre todo en varones altos, delgados y fumadores. Estas son las causantes: las bulas subpleurales apicales, o BLEP se llaman. La rotura de estas bulas ocasiona la salida de aire dentro de este espacio y genera neumotórax. En cambio, el secundario ocurre en los pacientes con patología previa, personas mayores sobre todo. EPOC es la causa más frecuente. En estos pacientes se debe sobre todo a la rotura de las bulas intrapulmonares en los epocosos y
ya que en estos pacientes ancianitos que han sido fumadores posiblemente toda su vida, la reserva o la capacidad funcional total y la reserva respiratoria es muy reducida, entonces van a presentar una hipoxia muy rápidamente. Hay que actuar velozmente. El espontáneo secundario, aquí tenemos causas de neumotórax espontáneo secundario, algunas: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria enfisema, la fibrosis quística, el asma bronquial, en infecciones, tuberculosis, neumonía por neumocistis carini, neumonías necrotizantes, infecciones por hongos, enfermedades pulmonares intersticiales, enfermedades del tejido conectivo, neoplasias y otras del tipo de los infartos, endometriosis torácicas. ¿A qué se llama neumotórax de tipo catamenial? Se caracteriza más bien por la aparición de aire en el espacio pleural durante la menstruación en las mujeres. ¿Sí? Se asocia a una endometriosis. ¿Qué es una endometriosis? Tejido endometrial ectópico que está localizado en otros sitios, como en este lugar, en el pulmón. ¿Sí? Endometriosis pulmonar. Su diagnóstico se establece por las manifestaciones clínicas. Afecta, por supuesto, a mujeres, tercera, cuarta etapa de la vida, 30, 40 años. Se origina por defectos congénitos en el diafragma, implantes endometriósicos que llegan a través de los vasos venosos al parénquima pulmonar, producen broncoespasmo por la liberación de prostaglandina F2 que causa lesión alveolar. Entonces, estos neumotórax son pequeños, autolimitables y normalmente comprometen el lado derecho. Los iatrogénicos, ya hemos hablado mucho de esto, algunos de los procedimientos nuevamente: toracocentesis, biopsias pulmonares, transbronquiales, biopsias pleurales, lavados broncoalveolares, punciones pulmonares transtorácicas, cateterizaciones venosas centrales como la